Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes de grado noveno. Les doy la bienvenida nuevamente a la clase de lengua castellana, esperando que se encuentren todos muy bien, que se encuentren contentos con sus familias, con mucha salud, muchas bendiciones. El video de la clase de hoy es bastante cortico, simplemente es para ahondar en un detalle muy particular y que es muy característico del tema que venimos trabajando hasta ahora, que es del barroco latinoamericano. Em, que digamos que fue típico y que pues no es estrictamente literario, pero pues que lo quiero utilizar porque es que es muy evidente y porque podemos verlo en la vida cotidiana. Podemos encontrarlo en muchos lugares de nuestra comunidad aquí en Bogotá y obviamente en Latinoamérica en general. Hay mucho que aunque no son literarios, tienen unas características que se establecen como paralelos muy importantes entre la literatura y el caso de lo que vamos a ver ahora, que es la arquitectura, que fue típica del barroco. O sea, tiene unas características, o sea, las características son básicamente las mismas, eh, solo que pues simplemente en literatura se utilizan palabras y en arquitectura se utilizan los edificios, ¿sí? Quiero comenzar entonces mostrándoles esta foto de la iglesia de Santo Domingo en Puebla, ¿sí? Quiero que vean, por ejemplo, el detalle absurdo de las decoraciones. Por ejemplo, en las columnas no se nota mucho en la parte de abajo, pero por Dios, o sea, el detalle que alcanza la decoración, los adornos, es una cosa impresionante, ¿sí? Eh, es herencia del barroco, de la arquitectura del barroco que se venía dando en España, que como ya les había hablado en la clase anterior, se repitió mucho en las colonias europeas en América Latina. Esto, pues, como les digo, es en Puebla, que es una ciudad, lo que conocemos como México, eh, y pues que tiene bastantes detalles, ¿sí? Entonces ahí está, que tiene bastantes adornos, ahí está una de las características del barroco, tanto en arquitectura como en literatura, y es la abundancia del adorno. Ahora vamos a pasar a la iglesia del Rosario, que queda también en Puebla, ella en México, en la que se ven todavía más los detalles. Quiero que observen detenidamente todos estos detalles, toda la manera en la que está decorado el, la cúpula de esta iglesia, que era donde por lo general se ponían los detalles. Miren lo retorcido que es como hacia un lado y hacia el otro. Es una cosa bastante compleja. Miren, miren. Es una cosa muy impresionante. Vean aquí en este sector de las columnas, de los arcos, perdón. Uy, en este sector se veía la cosa, o sea, era muy evidente el asunto delicado. Vean la cantidad de adornos que, que tiene, ¿sí? Estamos hablando de iglesias que tienen 500 años casi. Sí, más o menos 500 años, tienen alrededor de 500 años y la decoración es impresionante. Vean hasta el más mínimo detalle, los angelitos, las alitas, estas decoraciones aquí sobre el altar. Vean el detalle de las columnas. Pues es una cosa absurda, o sea, es una cosa, destacaba muchísimo lo que les decía, la exageración. Es que el barroco por definición es exagerado, tanto en arquitectura, como se puede ver acá, como en literatura. Al momento. Por último, esta es la iglesia de Santa María Tonantzin, creo que ese es el nombre. Eh, en, en México, obviamente, su nombre lo indica bastante bien y quiero que vean, pues, o sea, es evidente. De pronto en la parte de aquí inferior no se nota mucho el asunto, ya. No se nota, qué bestia, no se nota demasiado el detalle, pero en la parte de arriba es una cosa, ay, perdón, en la parte de arriba es una cosa impresionante, los detalles que alcanza, que todo eso son caritas de angelitos y muchos detalles. Vean, hasta lo más pequeño está repleto de adornos, tienen muchísimos adornos, ¿sí? Eh,
Estas construcciones arquitectónicas son muy particulares porque si bien fueron diseñadas, pensadas y planeadas por arquitectos españoles, eh, los que los realizaron fueron esclavos indígenas y negros. Pasa en muchas situaciones, en muchos lugares de Latinoamérica, que en la construcción de las caras de los personajes eso se ve. Por ejemplo, en la capilla, ay, se me olvidó justo ahora el nombre. Ah, se me pasó por el momento el nombre, en fin. Hay una pequeña capilla justo al lado de la capilla en la Plaza de Bolívar, de la Catedral Primada. Justo al lado, no en la Catedral Primada, que no es de estilo barroco, sino justo al lado hay una pequeña iglesia muy pequeñita del Sagrario, del Rosario, no me acuerdo, qué pena con ustedes, de veras que no me acordé, pero ahí se puede ver una segunda característica del barroco y es la mezcla, como les había comentado, la mezcla de culturas, la mezcla que tienen estos edificios que fueron construidos, pensados por europeos, pero construidos por nativos y por esclavos traídos de África. Tienen una particularidad estos ángeles, los ángeles que hay en esta iglesia, porque tienen las caras todas torcidas, las caras son raras, son feas, están mal hechas. Y ese es un ejemplo del barroco, no porque sea feo, sino porque muestra la mezcla de las culturas. Los indígenas nunca habían visto un ángel, ¿sí? Nunca, los negros nunca, o sea, o las ideas que tenían de los ángeles eran muy diferentes. Entonces, cuando los arquitectos, los diseñadores, los artistas, los escultores y todos estos europeos les daban la orden de hacer un hombre, un ángel, pues los indígenas hicieron lo mejor que pudieron, pero pues en estas caras se nota bastante. No solo, pues en estas la calidad de la imagen no es muy buena y no se alcanzan a ver los rasgos, pero los rasgos son extraños, o sea, son raros, parecen feos. Tiene que ver por eso, porque es el resultado de la mezcla de unos indígenas que no tienen idea cómo es un ángel y unos europeos que le están exigiendo que hagan la escultura de un ángel. Es exactamente lo mismo. Así como en literatura se ve la mezcla de palabras y de expresiones peninsulares con palabras ya propias del español de las colonias o de los idiomas de las lenguas nativas de las colonias, es exactamente otra característica del barroco, la mezcla constante entre, entre las dos culturas. ¿Sí? Que en este sentido religioso, estos son iglesias, en el sentido de lo religioso, sigue hasta el día de hoy en muchísimas partes que fueron colonias españolas aquí en América, que se mezcla los ritos de los indígenas precolombinos, de los indígenas antes de la llegada de los españoles, mezclados con la religión católica que trajeron los evangelizadores. Hay muchos ritos que están mezclados entre sí, particularmente en estas zonas de México en las cuales la herencia de los mayas y de los aztecas es muy fuerte todavía, muy presente. Entonces, esta es una muestra de eso en arquitectura. Quiero que vean, es muy importante que visualicen estos edificios, la cantidad de adornos que tienen, porque van a necesitar visualizar esto. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a comparar en la medida, guardando las debidas proporciones, estas capillas, estas cúpulas con estos adornos impresionantes con el trabajo de Juan de Castellanos, que es un escritor nacido en la Nueva Granada, o sea, en lo que conocemos como Colombia, y que escribió como parte del barroco latinoamericano las elegías de varones ilustres de Indias, que es el poema en español más largo que se ha escrito. Quiero que vean nomás el índice. Esto, vea, de la página 3 a la página 46, es decir, 43 páginas, es solo el prólogo. O sea, son 46 páginas de prólogo. Luego viene toda esta cantidad. Miren todo esto. Esto era la primera parte. Y luego pasa la segunda parte otra vez. Es una cosa larguísima. Es el poema en español más largo que existe, el trabajo en español más largo que existe y escrito por un neogranadino, ¿sí? Por un personaje nacido en la Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia, que fue este señor Juan de Castellanos. Vamos ahora a ver una parte particular de, de esta elegía, de estas elegías, perdón, una elegía es una obra poética que se construye para
ensalzar a una persona después de muerta. Eso es una elegía. ¿Sí? Se habla de que una persona murió, entonces se está hablando bien de esa persona. Eso es una elegía. Entonces se habla de la muerte de muchas personas. Vean, por ejemplo, entonces en esta parte de las elegías de varones ilustres de Indias, nomás el título, arranquemos con el título, dice Historia y relación de las cosas acontecidas en Santa Marta desde su primera población. Y esta primera elegía es a la muerte de su primer gobernador, que fue don Rodrigo de Bastidas. Eso es nomás el título. ¿Sí? No más en esto ya se ve la exageración típica del barroco latinoamericano. Esto es un título, o sea, el título había podido ser Santa Marta, el título había podido ser La muerte de Rodrigo de Bastidas. Sin embargo, el barroco, le repito, es exagerado, es innecesariamente complicado. Entonces, por eso Juan de Castellanos le mete severo título tan re largo. ¿Listo? Sin empezar a leer, únicamente visualmente, ¿qué tienen en común este texto que está acá con las imágenes que tenemos acá? Particularmente creo que vean esta. ¿Qué tienen en común con esto? Y vean que tiene una forma constante, una forma que no cambia. Si aquí en la imagen vemos en estos arcos de acá como hay unas espirales en forma de S que se repiten y luego una bola, S, 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 luego una bola y así. Tiene formas que se repiten de manera muy rigurosa, ¿sí? Entre más entramos en detalle, más vemos cómo se repiten estas figuras en forma de S. Eso hace parte de la obsesión que tenía el barroco por el detalle y por el adorno. Lo mismo pasa en literatura, ¿sí? Vean la forma, todas las estrofas tienen exactamente el mismo número de versos, todas. De todas estas hojas, vea, todas estas páginas que están acá, que son miles de versos, todas las estrofas tienen exactamente la misma cantidad de versos. Eso hace parte de la exageración, de la fijación en el detalle. Eso visualmente. Ahora pasemos a leer rápidamente. Comenzamos con el canto primero, en el que Juan de Castellanos cuenta. A Santa Marta llega ya mi pluma, do tractaremos cosas principales, mas no de tal manera que presuma poderlas explicar por sus cabales. Pero haremos una breve suma tocando las que fueron sustanciales, porque ningún historiador pudo contar todas las cosas por menudo. Vean que nomás ya entre lo que vimos entre la obra que leímos la clase anterior y esta, ya hay un gran parecido, ¿sí? A pesar de que una es una obra de teatro, la que vimos la clase pasada, ¿sí? Los regalos del mundo o ganar perdiendo. Aquí en las elegías de varones ilustres de Indias es, como su nombre lo dice, una elegía, es decir, se supone que es un poema. Sin embargo, son casi iguales, son muy parecidos, respetan muy juiciosamente la rima. Vean, esta primera estrofa tiene un esquema A, B, A, B, A, B, C, C. Es decir, pluma que rima con presuma, que rima con suma. Principales que rima con cabales, que rima con sustanciales. Y pudo que rima con está la rima entonces muy juiciosamente revisada, muy estricta en esta primera estrofa, ¿sí? Vamos a mirar entonces las estrofas que siguen en las que este asunto de la rima sigue siendo muy juicioso, ¿sí? Vuelve y juega. La rima sigue siendo A, B, A, B, A, B, C, C. El primero con el tercero, con el quinto, el segundo con el cuarto, con el sexto y los últimos dos. Y si fuéramos a revisar cada una de las páginas, veríamos, cada una de las estrofas, perdón, veríamos otra vez la misma repetición. Todas. Esta es una que abrí pues porque habla de Santa Marta, que es un tema pues, o sea, que es una ciudad, la ciudad más vieja de América que todavía existe, la ciudad de Santa Marta, 1525, eso ustedes ya lo saben desde el año pasado. Si fuéramos a abrir al azar cualquiera, qué sé yo, esta, no porque esto es del mismo de Santa Marta. Desde aquí a la primera parte, 127, ya. Si vamos a abrir esto, por abrir cualquiera al azar, vemos exactamente lo mismo. Así abrí mirando lo mismo, cualquier estrofa, esta. Oteros rima con hormigueros, que rima con cazaderos. La primera con la tercera con la quinta. Guía rima con vacía, que rima con sanía. La segunda con la cuarta con la sexta. Y las últimas dos, hamacas y caracas. ¿Sí?
Todos, absolutamente todos los versos y las estrofas de este poema funcionan así. De la misma manera en la que en la arquitectura eran muy cuidadosos de repetir las formas, ¿sí? Lo mismo sucedía en la literatura. Eran muy cuidadosos de respetar esas rimas que eran tan, para ellos tan valiosas, ¿sí? Que tenemos por acá. ¿Listo? Finalmente, como si eso no fuera suficiente, un detalle formal que yo sé que ustedes ya conocen y ya tienen muy presente. Si fuéramos a contar las estrofas de cada uno de los versos, nos encontraremos con una cosa muy sorprendente. Contamos a Santa Marta, llega ya mi pluma, tiene 11 sílabas. La segunda, do tractaremos cosas principales, tiene 11 y nos podríamos poner a contarlos todos y todos van a tener 11 sílabas. Vuelve y juega, porque era muy importante el detalle, respetar ese detalle sorprendente que tenían las iglesias y la arquitectura en general. Lo mismo pasa en literatura, era muy importante respetar al pie de la letra esa regla. ¿Listo? Eso en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, bueno, ese bastante evidente, creo que igual ya lo habíamos hablado la clase pasada. La manera de hablar es complicada a propósito, ¿sí? Utiliza palabras extrañas a propósito, ¿sí? Quiero que vean, por ejemplo, esta estrofa de acá. Vístense de algodón de tela fina y muchos de ellos tienen solamente a las espaldas una mantellina. Y todo lo demás anda patente. A más honestidad, mujer inclina la parte que llamamos impudente, con manta de algodón por la cintura y otra de lo demás es cobertura. En esta estrofa, Juan de Castellanos está describiendo cómo va vestida la gente. Eso es lo que está haciendo, únicamente es eso. Y sin embargo, lo hace retorcido, lo hace complicado, lo llena de adornos, ¿sí? Creo que ya les había lo mismo hablado en la clase pasada, este asunto del pronombre reflejo, que ellos lo ponen al final. Vístense de algodón. Nosotros decimos ellos se visten. En esta época, para que fuera más complicado, volteaban el pronombre reflejo, ya no lo ponían antes, sino que lo ponían al final. Entonces es vístense. ¿Sí ven? Entonces eso, desde situaciones cotidianas, como cómo va vestida la gente, lo hace supremamente complicado. ¿Sí? Por último, a nivel temático, entonces ya vimos la forma, vimos el contenido, ahora los temas, el barroco específicamente el latinoamericano, porque el barroco europeo era muy religioso. El barroco latinoamericano es mucho más civil. ¿A qué me refiero? No quiere decir que no siga hablando de los temas religiosos que se están hablando en España y en el resto de Europa. Sí sigue haciendo muchísimas referencias a Dios, como vimos en la literatura de descubrimiento y conquista. Pero los temas de los que trata, así mencioné mucho a Dios, son temas de la vida cotidiana y de la construcción de las ciudades. Esta también la elegí precisamente por eso, porque está hablando de Santa Marta, de cómo es Santa Marta, de qué es lo que está pasando ahí. Y si fuéramos a mirar los otros episodios, las otras elegías que hay acá, entonces se está hablando acá, por ejemplo, natural de San Juan de Puerto Rico o de la conquista de la isla Trinidad, ¿sí? Aquí está hablando de la ciudad de Paria, aquí está hablando de la isla de Cubagua. Y si ven, la isla Margarita, el tema por lo general del barroco latinoamericano es muy civil. Es decir, no habla tanto de temas religiosos como de temas cívicos, de cómo fueron construidas las ciudades, de lo que estaba pasando en las ciudades. Se puede ver entonces aquí en la obra de Juan de Castellanos, ¿sí? Que habla, por ejemplo, habla de cómo fue el gobierno de Santa Marta, de don Pedro Fernández de Lugo, que fue el que siguió después de que murió Rodrigo de Bastidas, de cómo administró la ciudad. O sea, hay un poema que habla de cómo administraron la ciudad de Santa Marta. ¿Sí? Entonces eso se ve acá, se ve en El Carnero, por ejemplo, de Juan Rodríguez Freile, también está hablando de cómo Juan Venero de Leiva, que era el rey, si no me equivoco, eh, cómo era que controlaba las, perdón, las ciudades coloniales. Ese era el tema,
por lo general, ¿sí ven? Entonces, lo que son las cosas es un tema común y corriente que podría ser tratado de cualquier forma, que sin embargo se trata de manera muy enredada y muy complicada. ¿Listo? Quería entonces que vieran ese paralelo entre la arquitectura tan compleja, es precioso, es muy bonito y no se imagina el trabajo que fue tallar todo esto. Esto que ven ustedes aquí, por ejemplo, está hecho en oro, no es pintado de oro. Muchos, no todos, hay cosas que están pintadas de oro, pero muchos de esos detalles están o estuvieron en algún momento cuando fueron creados, construidos en oro macizo. Eso fueron pasando cosas, se los iban robando, hubo mucha destrucción de iglesias, en fin. Pero en sus orígenes muchos de estos adornos estaban hechos de oro, porque lo importante era el adorno. Entonces quiero que hagan ese paralelo entre esto, la arquitectura y la literatura. Lo importante es el adorno, exagerar las cosas. ¿Sí ven? Que me parece que es un detalle muy bonito del barroco, que las características atraviesan todas las artes. ¿Sí? A diferencia de pronto de otros movimientos artísticos en los que las características de la literatura no aplican en pintura o no aplican en arquitectura. En el barroco sí, el barroco fue muy constante a través de todas sus artes. Entonces, por eso quería señalarlo. ¿Listo? Bueno, ahora, para su parte favorita de la clase, que es la tarea. Voy a escribirlo por acá. Tarea. Presten mucha atención, voy a escribir acá y ahorita les explico. Ojo, acá, con la tarea. Aquí. Vamos a aumentar esto para que se vea un poquito más grande. Mientras va saliendo les voy explicando. Les recuerdo que la idea del barroco es hacer difícil algo fácil, ¿sí? Es decir, que cosas cotidianas, que cosas comunes y corrientes, eso, sean llevadas a extremos ridículos. Hoy vimos cómo se hizo eso en arquitectura y en literatura y quiero que hagan algo más o menos parecido, ¿sí? A manera de tarea van a coger algo que ustedes conocen perfectamente, que hace parte de su vida cotidiana y lo conviertan en una obra barroca. ¿Listo? Es decir, van a dibujar su casa. No estoy pidiendo que la pinten ni que nada, un dibujo únicamente con lápiz y ya. Si quieren ponerle colores, perfecto. Pero va a ser barroco, es decir, así. Obviamente no así, tal cual, porque pues esto lleva muchísimo tiempo y es un trabajo muy complejo. Pero me refiero a que con muchísimos adornos, con muchísimas cosas, lleno de muchas vainas, de muchísimos adornos, exagerado, repleto. Vean que esto no tiene un solo hueco vacío, o sea, los vidrios, porque en los vidrios no se pueden poner adornos, sino, sino hasta en los vidrios habría adornos, porque el asunto del vitral vino a aparecer muchos años después, entonces no es barroco. Por eso los vidrios no tienen adornos. De resto, todo, vea que no hay un solo espacio que no esté adornado. Esa misma es la idea que quiero que hagan ustedes. Hacen un dibujo barroco de cómo es su casa, es decir, con esos detalles exagerados, por un lado. Y por otro lado, el segundo punto, van a hacer una narración al estilo del barroco. El género narrativo no fue muy habitual en el barroco. La idea sería ponerlos a hacer una elegía más o menos. Pero pues lo mismo, esto es muy complejo. Entonces no los voy a poner a hacer una elegía. Entonces simplemente van a hacer un trabajo eh, narrativo, a contar una historia de cómo se hace mercado, qué es lo que hay que hacer para hacer mercado. Pero, ojo, a la manera del barroco latinoamericano, es decir, enredado, innecesariamente complicado, con una cantidad absurda de detalles, ¿sí? Describiendo todo hasta lo más mínimo. Entre más complicado, mejor les va.
entre más enredado, ojo, no que no se entienda, ni a decir mentiras, sino que le ponen tantos detalles que es absurdo. Le ponen muchísimos detalles que son innecesarios. ¿Sí? Entonces, o sea, mejor dicho, describir frijol por frijol, pucha, no. Este frijol es de color como morado y la punta que tiene blanquita es más o menos pequeña, de un porcentaje cercano al 3%. Obviamente no así tal cual, pero si ven a lo que me refiero con esos detalles absurdos, a eso me refiero. Un nivel de detalle absurdo. Repito, miren cómo describe Juan de Castellanos la ropa, o sea, algo que es tan cotidiano que es como se viste. Sí, o sea, aquí en esta estrofa, Juan de Castellanos dice, se visten una camiseta de algodón y como una capa en la parte de atrás en la espalda. ¿Sí? Y las mujeres simplemente tienen una manta de algodón amarrada a la cintura. Y ya. Eso es lo que dice él en esta estrofa, pero pues lo llena de tantos detalles y de palabras complicadas y de este pronombre reflejo volteado que suena complicado, así sea una vaina pendejísima como está vestida la gente. Lo mismo, es una vaina pendejísima porque es como se hace mercado, ¿sí? Sin embargo, ustedes lo van a llenar de detalles y de palabras raras que pues va a ser barroco, va a ser exagerado, ¿listo? Esas son las dos cosas. Como ya les había comentado en la publicación que les hice en el grupo, no va a haber clase en vivo. Voy a estar el día miércoles, los días miércoles a las 4, o sea, este miércoles que viene y el miércoles de la próxima semana a las 4 voy a abrir una sala en Google Meet para que se unan si tienen alguna pregunta o si me van a mostrar un adelanto. No voy a volver a explicar porque para eso es este video. ¿Listo? Simplemente eso. Voy a estar ahí por si alguien tiene preguntas o me quiere mostrar un avance para que yo lo vaya corrigiendo. Eso es todo. ¿Listo? Para eso va a ser esa reunión, que no es exclusiva de noveno. Esa reunión va a estar abierta para los estudiantes de cualquier curso. Entonces, a las 4 durante una hora, simplemente voy a estar ahí para contestar preguntas. O para echar chismes si me quieren contar algún chisme, no sé. Puede ser. Quién sabe. A ver si variamos el asunto y me cuentan al menos un chisme, para que no hable solo yo. En fin, bueno, eso es todo. ¿Listo? Entonces nos vemos los miércoles, este miércoles y el siguiente a las 4 por si tienen alguna pregunta o si me van a mostrar un avance. Sin embargo, si tienen una pregunta antes o después del miércoles, igual me la pueden mandar por Facebook como siempre. ¿Listo? Miramos el calendario. ¿Para cuándo? Yo estoy grabando esto el domingo. Ustedes están viendo esto el día lunes, o pues yo lo subo el día lunes, pero lo estoy realizando el día domingo. Entonces, voy a darles como siempre 2 semanas, 15 días. Tienen hasta el 31 de mayo. 31 de mayo, voy a ponerlo aquí. 31 de mayo para entregar estos dos puntos. Listo, ya saben. Una foto, pues en el caso del dibujo obviamente va a tener que ser una foto. Y de la descripción, bueno, una foto, un documento Word, PDF, lo que sea. A Schoology puede ser o a mi correo institucional. ¿Listo? Eso es todo. Ahí nos estamos hablando. Mucho cuidado, por favor, ahorita que están levantando algunas restricciones es cuando más delicada se pone la situación. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado, cuídense mucho. Ya casi vamos a terminar esto. Quiero verlos a todos en las aulas. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, cuídense mucho, muchas bendiciones y ahí nos estamos hablando y nos estamos viendo. Hasta luego a todos.